Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si son fanáticos de las series turcas, de las historias de amor que nos roban el aliento, de esas narrativas que te atrapan desde el primer minuto y te hacen suspirar con cada mirada y cada gesto, y si además disfrutan de las personalidades carismáticas que parecen brillar por sí solas, entonces este vídeo es absolutamente para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza, vibrando en cada rincón de las redes sociales y, por supuesto, entre los fervientes seguidores de la exitosa pareja de pantalla que ha conquistado corazones a nivel mundial, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense, abróchense los cinturones, porque vamos a revelar los detalles de un día inolvidable que compartieron juntos, un día del que se habla muchísimo, se rumorea hasta la saciedad y que ha desatado un sinfín de especulaciones y teorías. Si han leído bien, vamos a descubrir qué pasó exactamente en ese día y por qué se ha vuelto tan especial, tan icónico, tan memorable para todos sus admiradores. Pero antes de adentrarnos en toda esta fascinación, en este torbellino de emociones y chismes jugosos que nos encanta desgranar, les recuerdo, con el cariño de siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es un gesto que nos impulsa a seguir creando contenido, es completamente gratuito y, lo más importante, así se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras próximas novedades, nuestros análisis profundos y, por supuesto, esos chismes jugosos que tanto les gustan. Ahora sí, sin más preámbulos, pónganse cómodos, busquen su bebida favorita, porque la historia que les traemos hoy es pura magia, es romance, es el tipo de relato que nos hace creer en las grandes historias de amor. El título que ven imponente en pantalla, Día inolvidable de Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos, revelan todo. No es solo una estrategia para captar su atención, queridos amigos, es la promesa firme de un contenido que los mantendrá pegados a la pantalla, analizando cada detalle, cada palabra, cada imagen. Para quienes siguen de cerca la trayectoria de Hande Erçel, esa actriz que ha demostrado una versatilidad y un carisma arrolladores, y de Kerem Bürsin, el actor que irradia galanura y una intensidad magnética, saben perfectamente que su química en la serie que marcó un antes y un después, Senkalkap, trascendió la ficción de una manera espectacular. No solo conquistó la pantalla, sino que se adentró en los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo, creando una legión de fans que vivían cada capítulo como si fuera propio. Su relación en pantalla era tan convincente, tan creíble, tan llena de esa chispa que solo los grandes actores saben transmitir, que la pregunta que siempre flotaba en el aire, que resonaba en cada foro de discusión, en cada comentario de redes sociales, era: ¿es algo más que actuación? ¿Hay algo real entre ellos que vaya más allá de los guiones y las cámaras? Y aunque ambos, con esa profesionalidad que los caracteriza, mantuvieron un perfil extremadamente discreto durante mucho tiempo, procurando separar su vida personal de la pública, la vida, como suele suceder en las mejores historias, a veces nos regala momentos, instantes que hablan por sí solos, que no necesitan de declaraciones rimbombantes para ser entendidos. Precisamente el día inolvidable al que hacemos referencia en este vídeo es uno de esos momentos cumbre. Hablamos de un evento específico, un hito significativo en la evolución de su conexión, que ha sido analizado al milímetro, diseccionado y debatido por sus fans más acérrimos. No se trató de una simple aparición fortuita en un evento público, ni de un saludo fugaz en una alfombra roja. Fue algo mucho más profundo, algo que evidenciaba una cercanía, una complicidad, una intimidad que muchos, muchísimos, esperaban con ansias ver materializada fuera del set de filmación. Según la información recopilada de diversas fuentes, y sobre todo, gracias a las infalibles indiscreciones de las redes sociales, que son un hervidero de información, y a la labor incansable de los paparazzi que, como bien saben, siempre están al acecho, este día particular se caracterizó por una actividad conjunta que desató la euforia, la alegría desmedida y un sinfín de suspiros entre sus seguidores. Hablamos de un viaje, o más bien, de una escapada romántica y privada, que ambos compartieron lejos de los focos habituales de sus proyectos de trabajo, lejos de las miradas indiscretas de los medios de comunicación masivos, pero no lo suficientemente lejos de los ojos observadores de sus fans más atentos. Las imágenes que lograron trascender y los rumores que surgieron de este encuentro pintaron un cuadro muy claro, un cuadro lleno de amor y complicidad, Hande y Kerem disfrutando de tiempo de calidad juntos, en un ambiente relajado y apacible, mostrando una faceta mucho más personal, vulnerable y auténtica de lo que nos tenían acostumbrados. ¿Y dónde fue esta idílica escapada? Los detalles apuntan con una sorprendente coincidencia a una locación que parece sacada de un sueño, un lugar que invitaba a la intimidad, a la desconexión total y, como no, al romance.
Se rumorea con insistencia que fue una isla, un destino paradisíaco, un rincón del mundo donde las preocupaciones se desvanecen y solo importan ellos dos. Imaginen la escena: playas de arena blanca que acarician el mar turquesa, aguas cristalinas que reflejan el cielo azul, y ellos dos, Ande y Kerem, caminando de la mano, disfrutando de la suave brisa marina, de la calma de la naturaleza y por supuesto de la compañía mutua. Las pocas fotografías que lograron capturar los fotógrafos, a pesar de la distancia, de la calidad a veces borrosa por la rapidez del momento, mostraban gestos inequívocos, gestos que iban mucho más allá de una simple amistad profesional. Risas compartidas que resonaban en el aire, miradas cómplices que lo decían todo, y según algunos testimonios muy fiables, abrazos que confirmaban, sin lugar a dudas, lo que muchos fans ya presentían y deseaban con toda su alma. Lo más fascinante y cautivador de este día inolvidable es cómo se reveló al público, cómo se fueron desvelando las pistas. No hubo un anuncio oficial por parte de sus representantes, no hubo una declaración conjunta ante las cámaras, ni un comunicado de prensa anunciando su noviazgo. Fue algo mucho más orgánico, más natural, más propio de una historia de amor real. Las redes sociales se inundaron de comentarios de fans que aseguraban haberlos visto en lugares específicos, de avistamientos que se multiplicaban como por arte de magia, y poco a poco, como si se tratara de un rompecabezas, las piezas empezaron a encajar a la perfección. Lo que comenzó como un tímido rumor se fue solidificando, adquiriendo una fuerza arrolladora con cada nueva pista, cada nueva fotografía filtrada, cada nuevo testimonio. Además de este supuesto viaje idílico a un paraíso terrenal, hubo otros eventos y detalles que rodearon ese día que contribuyeron a cimentar la narrativa de su conexión especial. Se habló de cenas románticas compartidas en lugares muy discretos, de paseos nocturnos bajo la luz de la luna, de momentos de tranquilidad y paz en los que aparentemente solo existían ellos dos, ajenos al mundo exterior. Para los seguidores más devotos, cada detalle era una confirmación de sus esperanzas, un rayo de luz que disipaba cualquier duda. Era como ver a sus personajes favoritos de la televisión, a Kerem y Ande, que tanto habían amado en Senkalkam, cobrar vida fuera de la pantalla, y eso, amigos, es algo que el público adora, que el público consume con avidez, que alimenta la fantasía y el romance. Ahora, la pregunta clave: ¿por qué se considera este día inolvidable? No solo por la actividad en sí misma, por la escapada exótica o los momentos románticos, sino, sobre todo, por lo que significó. Representó un punto de inflexión crucial en su relación pública, o más bien, en la percepción pública de su relación. Fue un día en el que para muchos, la línea divisoria entre la ficción y la realidad se difuminó de una manera muy especial, casi mágica. Demostró de forma contundente que la conexión profunda, la química innegable que veíamos en pantalla no era algo construido artificialmente, no era solo el resultado de una buena dirección de actores, sino que tenía raíces profundas, sólidas y auténticas en la vida real. Fue la validación para muchísimos de que su amor, ese amor que habían construido personaje a personaje, escena a escena, era genuino, era verdadero. Por supuesto, como siempre sucede con figuras públicas de esta magnitud, con actores que generan tanta pasión y expectación, también hubo quienes cuestionaron la veracidad de los rumores, quienes intentaron buscar explicaciones alternativas, quienes prefirieron mantenerse escépticos. Pero la fuerza de las imágenes, aunque a veces veladas, y la contundencia de los testimonios fueron demoledoras. La manera en que ambos se mostraban, la naturalidad con la que interactuaban, incluso en las escasas imágenes que trascendieron, todo apuntaba, sin lugar a dudas, a una relación consolidada, a un vínculo fuerte y sincero. Es importante recordar, y este es un punto crucial, que tanto Ande como Kerem son profesionales extraordinarios y hasta cierto punto, han sido muy celosos de su vida privada, manteniéndola bajo llave, lejos del escrutinio público. Sin embargo, este día inolvidable fue uno de esos momentos excepcionales en los que, casi sin querer, permitieron que una pequeña ventana a esa intimidad se abriera, dejando entrever lo que sucedía detrás de las cámaras y los flashes de las alfombras rojas. No fue una exposición forzada, ni una estrategia de marketing, sino una consecuencia natural, casi inevitable, de vivir su relación en un mundo donde la atención mediática es constante, implacable e insaciable. Lo verdaderamente fascinante de este evento es cómo ha alimentado la imaginación de los fans, cómo ha servido de combustible para la creatividad de su comunidad. Se han creado innumerables teorías sobre lo que pudo haber sucedido en esa isla, se han imaginado diálogos enteros entre ellos, se han recreado escenas de su escapada en forma de fanficción y fanart. Las redes sociales se convirtieron en un espacio vibrante, un crisol donde la comunidad de seguidores compartía cada nuevo fragmento de información,
cada foto, cada rumor, construyendo colectivamente de forma orgánica y apasionada la narrativa de ese día especial. Y es precisamente esa comunidad, esa pasión desbordante, esa conexión emocional tan fuerte, lo que hace que eventos como este tengan un impacto tan grande, tan duradero y tan significativo. En resumen, este día inolvidable de Anne Derzel y Kerem Bürsin fue una amalgama perfecta de factores, una escapada romántica en un entorno de ensueño, momentos de intimidad capturados por el ojo público y la evidencia palpable de la poderosa conexión que ya habían forjado entre ellos, tanto en la ficción como en la realidad. Fue un día que para muchos de sus seguidores significó la tan esperada confirmación de un amor que anhelaban ver florecer, un amor que nació en la pantalla, pero que pareció encontrar su hogar, su verdadera esencia, en la vida real. Fue un día que sin duda alguna, quedará grabado para siempre en la memoria de sus seguidores, como un capítulo emblemático de su historia de amor. Y bueno, hasta aquí nuestro recorrido por este fascinante capítulo en la historia de Anne Derzel y Kerem Bürsin. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta revelación, que la hayan encontrado tan intrigante, tan apasionante y tan emotiva como nosotros al investigarla y contarla. Hemos explorado los detalles de ese día especial, ese encuentro que desató tantas pasiones, tantas especulaciones y tantos suspiros. Hemos recordado la química innegable que los une, esa chispa que trasciende las pantallas y cómo ésta ha logrado cautivar a millones de personas en todo el mundo, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicar su valioso tiempo a nuestro canal, a nuestras historias, a nuestras investigaciones. Su presencia, sus comentarios, su apoyo incondicional, es lo que nos impulsa a seguir buscando las historias más interesantes, a desentrañar los misterios y a traerles contenido de calidad que alimente su pasión por las series turcas y sus protagonistas. Ahora, y esto es algo que siempre espero con gran ilusión, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este día inolvidable de Hande y Kerem? ¿Creen que fue un momento clave y definitorio en su relación? ¿Qué otras parejas de pantalla, tanto turcas como de otras latitudes, les gustaría que investigáramos en futuros vídeos? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué opinan. Y si les gustó este vídeo, si les pareció entretenido, informativo y les hizo sentir un poquito de esa magia que tanto nos gusta compartir, por favor, no olviden darle un gran y sonoro me gusta. Su like es una forma de apoyo increíble. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, con aquellos que comparten su misma pasión por las historias de amor turcas, para que todos podamos disfrutar juntos de esta historia. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Hagan clic en ese botón rojo de suscripción que ven en pantalla y activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones y no se pierdan nada de lo que publicamos. No se queden afuera de nuestra comunidad creciente y apasionada. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y por supuesto más chismes jugosos. Hasta entonces cuídense mucho, disfruten de cada momento y sigan disfrutando de las historias que nos encantan. ¡Chao!